Muy buenos días, hermanos. El devocional de hoy lleva por título La vida del verdadero discípulo. Un día el amor de nuestro Dios nos alcanzó y fuimos hechos hijos de Dios, pero no por obras que hayamos hecho, sino por fe, por la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9 nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Un día el amor de Dios nos alcanzó, un día fuimos llamados a ser discípulos. Y si aceptamos este llamado, tenemos que responder de acuerdo al llamado. Tenemos que ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesús. Mateo 16:24 nos dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí encontramos condiciones para seguir a Jesús. Y es un poco de lo que vamos a profundizar. Nosotros un día aceptamos este llamado, un día el Señor Jesús nos dijo, quiere seguirme, y nosotros le aceptamos y le seguimos. Pero este, este acto de seguirle implica tres condiciones o tres cosas que debemos ir haciendo en nuestras vidas a medida que avanzamos y crecemos también en el conocimiento de su palabra. Primero es negarse a sí mismo. El versículo nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Este es el primer punto. Y este negarse a sí mismo es una, en realidad es un sinónimo, es la abnegación. Y es renunciar a los propios deseos, renunciar a los intereses o incluso a la propia vida en favor de otros. Así como es algo que el Señor nos pide, es algo que el Señor Jesús también nos dejó como ejemplo. Él es el más claro ejemplo de cómo debemos vivir nuestras vidas, y con su sacrificio personal por cada uno de nosotros nos dejó un ejemplo de lo que significa negarse a sí mismo. Un diccionario describe la abnegación en tres cualidades: la renuncia voluntaria, el sacrificio personal y el altruismo. La renuncia voluntaria no se trata de una obligación o una imposición, sino de una decisión libre y consciente de poner la necesidad de otros por encima de las propias. Y el Señor Jesús sin duda puso nuestra salvación antes que su propia vida. Él se despojó a sí mismo, se hizo hombre por voluntad propia para salvarnos a cada uno de nosotros. Esto es la renuncia voluntaria. Ahora, el sacrificio personal implica renunciar a algo que desea o necesita, ya sea material o emocional. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, cargó la culpa de nuestro pecado, dio su vida en sacrificio por nosotros. Isaías 53 nos habla de todo el sufrimiento que Él pasó por nosotros, de todo lo que Él renunció por nosotros. Y el tercer punto, la tercera cualidad de la abnegación es el altruismo. Y nos dice que la abnegación se centra en el beneficio de otros, buscando su bienestar y felicidad. Por el sacrificio de Cristo, nosotros tenemos la salvación. Por su sacrificio, nosotros somos llamados hijos de Dios. El Señor Jesús se sacrificó para que nosotros tengamos la salvación. Su sacrificio nos benefició a nosotros. Entonces, negarse no es negarse a placeres solamente, sino negar el yo como el centro de nuestras vidas. Eso es lo que quiere el Señor Jesús de nosotros. Una renuncia voluntaria que implica sacrificio personal y busca el beneficio de los demás. Este es el primer punto para ser un discípulo de Jesús, un verdadero seguidor de Cristo. El segundo punto es cargar su cruz. El versículo que estamos leyendo nos dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Mateo 10:38 nos habla justamente de lo mismo. Dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Para los judíos,
esta imagen de la cruz no era nada extraño, porque esto que le estaba diciendo al Señor Jesús, los judíos lo habían visto con miles de sus compatriotas. Miles de sus compatriotas habían muerto crucificados por los romanos. ¿Por qué? Por seguir a Dios, por seguir a Cristo. Seguir a Cristo implica que aún le sigamos siendo fieles hasta la muerte. Algo que sin duda es más fácil decirlo que hacerlo. Hace ya casi un mes estamos recordando el día de la iglesia perseguida. Millones de hermanos que mueren por predicar el amor de Cristo y que le son fieles a Dios hasta la muerte. Pero no por no ser perseguidos estamos exentos de, de este punto tan importante de tomar la cruz, sino que de igual forma debemos tomar nuestra cruz para seguirle. Es una decisión que tenemos que tomar por Dios. Eh, Tenemos que decirle cada día, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Palabras de nuestro Señor Jesús en Getsemaní, y volvemos a ver cómo la vida de nuestro Señor Jesús es el mejor ejemplo de cómo debemos vivir nuestras vidas. No es simplemente soportar problemas, es elegir a Jesús por encima de tus propios intereses, es vivir con la disposición de sufrir por amor a Él, sufrir quizás rechazo, quizás vergüenza, quizás desprecio de otros, es morir cada día al ego, al pecado, al orgullo, a la comodidad. Y el tercer punto es seguirle. Nos dice el versículo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Seguirlo no se trata solo de creer en Él, sino de vivir como Él vivió, caminar con su ejemplo, y incluso hasta la muerte, como nos dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No es un llamado optativo. Jesús no nos invita a admirarlo, sino a seguirlo activamente. Y ahora, después de analizar estos puntos, eh, me hago esta pregunta y también para que ustedes la piensen. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de ser un discípulo de Jesús? ¿Cómo puedo servir hoy como un soldado fiel bajo las órdenes de nuestro capitán? Vamos a leer allí en 2 Corintios, el capítulo 5, versículos 14 y 15. Nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Debemos vivir para Cristo, para ser verdaderos discípulos.